Si sientes que estás estancado perdiendo grasa, lo primero que quiero decirte es que es normal frustrarse. Porque cuando tú sientes que estás haciendo las cosas bien, que estás cuidando la comida, entrenando, intentando hacerlo todo como toca, y no ves resultados, la sensación es muy jodida. Y ahí es muy fácil empezar a pensar, es que algo falla en mí, es que mi cuerpo no responde, o da igual lo que haga, que no voy a avanzar más. Y aquí hay algo importante, y esto es clave que lo entiendas desde ya. Sí, hay personas que se estancan de verdad, eso pasa, pero muchas veces cuando alguien se estanca no es por lo que cree. Y claro, si no entiendes qué está pasando de verdad, empiezas a tomar decisiones que no tocan, comer menos todavía, meter más cardio, apretar más y cada vez te frustras más. Así que en este vídeo vamos a hacer algo distinto. No te voy a dar la típica lista de a esto y ya está, te voy a explicar todas las formas en las que una persona puede estancarse perdiendo grasa, desde cosas que tienen que ver con lo que hace en tu día a día, hasta cómo responde tu cuerpo cuando llevas tiempo en déficit y también errores a la hora de interpretar lo que está pasando, para que entiendas tu caso de verdad y a partir de ahí pues tomes la mejor decisión posible para ti. Bueno, y antes de seguir, por si no me conoces, mi nombre es Alberto Cara, me dedico a la nutrición y al entrenamiento y trabajo con personas que llamo personas de verdad, no las que ves en redes sociales, con trabajo, con estrés, con poco tiempo y con situaciones pues muy diferentes. Y si hay algo que veo constantemente es gente que llega pensando que está estancada y muchas veces no lo está. O lo está, pero no por lo que cree, ¿no? O sí lo está, pero lo que necesita no es lo que estaba haciendo. Al final, gran parte de mi trabajo no es solo decirle a alguien qué comer o cómo entrenar, es entender por qué no está avanzando. Ver si el problema es de cómo estás ejecutando las cosas, si es de cómo estás interpretando lo que te pasa o si realmente hay que ajustar algo concreto, ¿no? Porque muchas veces el problema no es el que la persona cree. Y cuando das con el origen de verdad, pues todo cambia. Y precisamente por eso en nuestros seguimientos personalizamos tanto los ajustes porque es que cada caso es distinto y no todo se soluciona haciendo más o apretando más. Vale, antes de meternos en por qué te puedes estar estancando, hay algo que tenemos que dejar muy claro, ¿qué es un estancamiento de verdad? Porque aquí es donde empieza el primer gran error, ¿no? La mayoría de gente llama estancamiento a cosas que no lo son. No bajas peso en 3 días no es un estancamiento. No ver cambios de lunes a jueves no es un estancamiento. Que la báscula suba un poco un día, pues eso tampoco es un estancamiento, ¿no? Y tener una semana en la que te ves peor tampoco significa que hayas dejado de perder grasa. Eso es un ruido ahí que tienes en la cabeza y el problema es que estás intentando sacar conclusiones de algo que por naturaleza no es lineal. Entonces, ¿qué sería un estancamiento de verdad? Pues un estancamiento real es cuando pasa el tiempo y no hay progreso en pérdida de grasa, pero no en base a sensaciones, ¿no? En base a datos y además durante un periodo suficiente, semanas, meses, no vale con unos días, ¿no? Y otro punto importante es que no puedes valorar eso solo con el peso, ¿no? Porque la mayoría de gente comete exactamente ese error, se pesa, ve un número y en función de eso pues decide si está avanzando o no, ¿no? Sin mirar medias semanales, sin controlar medidas, sin comparar fotos, en condiciones similares, claro, sin tener en cuenta retención de líquidos, digestión, estrés, inflamación, el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, cambios en la ingesta de sodio, de carbohidratos y claro, es que así es muy fácil pensar que no estás avanzando, ¿no? Cuando quizás sí lo estás haciendo. Y eso es que lo veo constantemente en la consulta. Personas que llegan convencidas de que están estancadas y cuando analizas el proceso con más criterio, pues sí que hay cierto progreso, ¿no? Pero está mal interpretado. De hecho, te pongo un ejemplo muy claro. He tenido casos de personas que pesan prácticamente lo mismo en 2 momentos distintos y el físico es completamente diferente. O sea, mismo peso, pero menos grasa, más masa muscular, mejor forma y claro, si tú solo miras la báscula, pues vas a pensar que no has hecho nada, ¿no? Cuando en realidad has mejorado muchísimo. Por eso, quédate con esta idea, porque es clave. Puedes pesar prácticamente lo mismo y tener un físico completamente diferente. Así que antes de pensar que estás estancado, lo primero es asegurarte de que estás entendiendo bien lo que estás viendo, porque muchas veces el problema no está en lo que haces, sino en cómo estás interpretando o cómo estás interpretando tu propio progreso, ¿no? Ahora que hayamos aclarado qué sería un estancamiento de verdad, vamos a meternos en algo que pasa muchísimo y que es probablemente lo más común, ¿no? Que son los falsos estancamientos, o lo que es lo mismo, situaciones en las que tú sientes que estás estancado, pero en realidad el proceso no se ha parado. Y una cosa debe quedar clara respecto a esto,
Y es que no estoy invalidando la frustración de nadie. Si tú te ves igual, pues oye, si la báscula no baja, si tienes la sensación de que no avanzas, pues es que es normal que te rayes. El problema no es cómo te sientes, el problema es cómo estás interpretando lo que está pasando. Porque el peso corporal no es una línea recta hacia abajo, o sea, es una variable que fluctúa constantemente. Puedes estar perdiendo grasa y aún así ver cómo el peso sube o se mantiene durante días, ¿no? ¿Por qué? Pues por cosas como la retención de líquidos, por haber dormido peor, por tener más estrés, por cambios en la sal o en los carbohidratos, ¿no? Como decía antes, por cómo va tu digestión ese día, por la inflamación del entrenamiento, o en el caso de las mujeres, insisto, antes lo comentamos, pues por el ciclo menstrual, ¿no? Todo eso puede hacer que el peso cambie sin que haya cambiado tu porcentaje de grasa corporal. Y claro, si tú te pesas, pues ves que no baja y automáticamente sacas la conclusión de que no estás perdiendo grasa. Y ahí es donde empieza el problema, porque es que la báscula no te está diciendo exactamente lo que tú crees que te está diciendo. Puedes estar perdiendo grasa. Y esa semana quizá pues no ve lo reflejado en la báscula. Puede parecer que estás parado, pero en realidad lo único que hay es ruido en la cabeza, confusión en tu valoración, pero claro, como queremos respuestas rápidas, pues intentamos sacar conclusiones de datos muy cortos, ¿no? Te pesas hoy, comparas con lo que pesaba hace 2 días y ya estás decidiendo si el proceso está funcionando o no, ¿no? Claro, es que así es imposible, o sea, estás intentando evaluar un proceso que es largo con información que es muy puntual, ¿no? Y eso casi siempre lleva a error, ¿no? Así que, bueno, la idea clave con la que deberías quedarte de esto es que tu sensación de frustración pues, puede ser completamente real y válida, pero eso no significa que la interpretación que estás haciendo de los datos sea correcta. Y esto, aunque parezca una tontería, pues es que es una de las razones más frecuentes por las que la gente cree que está estancada cuando a lo mejor no lo está. Bueno, y ahora que ya hemos visto que muchas veces parece que está estancado, pero no lo está, vamos a meternos en el otro escenario. Cuando sí hay un estancamiento de verdad, cuando la pérdida de grasa se ha frenado. Y la primera idea que va a ordenar todo en tu cabeza es que un estancamiento de verdad casi nunca aparece porque sí. Normalmente tiene una explicación. Y en la mayoría de casos suele venir de uno de estos 3 sitios. O de lo que estás haciendo en tu día a día, o de cómo responde tu cuerpo después de un tiempo, o de cómo estás interpretando el proceso y el contexto en el que estás, ¿no? Si no sabes en cuál estás, vas a ir dando palos de ciego. Así que empezamos por el primero, que es el más habitual. Lo que haces, o mejor dicho, lo que crees que estás haciendo, ¿no? Porque aquí es donde más gente se equivoca. Y no por falta de ganas, de fuerza de voluntad, etcétera, sino porque es muy fácil pensar que lo estás haciendo mejor de lo que realmente lo estás haciendo, ¿no? El ejemplo más claro es el déficit calórico. Mucha gente está convencida de que está en déficit, pero cuando lo analizas con detalle, no lo está. Sobre el papel cuadra, pero en el día a día empiezan a aparecer cosas. Cantidades que no se miden bien, salsas, picoteos, snacks, bebidas, cafés con extra, incluso alimentos saludables que en ciertas cantidades te sacan del déficit sin darte cuenta, ¿no? Bueno, y otro clásico, el entre semana todo perfecto, pero llega el fin de semana y ya se descompensa todo, ¿no? Y lo que parecía que era un buen plan, pues deja de serlo cuando miras el conjunto. En ese punto, el problema no es que tu cuerpo no responda, es que no está en la situación que tú crees. Pero incluso aunque la comida esté bastante controlada, también hay otro factor que pasa desapercibido, que es la actividad diaria. Cuando llevas tiempo en déficit, te cansas más, y eso hace que, sin darte cuenta, pues te muevas menos. No es algo que tú decidas, simplemente pasa inconscientemente, te sientas más, caminas menos, te cuesta más arrancar, ¿no? Y todo eso suma, porque tu gasto no depende solo del entrenamiento, depende de todo lo que haces a lo largo del día, y esa parte puede caer muchísimo sin que te des cuenta. A todo esto súmale algo muy humano que son las pequeñas compensaciones, ¿no? El hoy me lo he ganado, el relajarme un poco porque ya siento que estoy haciendo bastante, o el perder precisión en las medidas poco a poco con el paso de las semanas, ¿no? No es que sea liarla y abandonar todo de golpe, es más bien como un desvío progresivo. Y bueno, hay una pieza también fundamental que muchas veces se pasa por alto, que es el desgaste mental, ¿no? El estrés, dormir peor, tener mil cosas en la cabeza, tener que estar tomando buenas decisiones todo el rato, que eso cansa, ¿no? Y cuando estás cansado, pues que no decides igual. No porque no lo quieras hacer bien, sino porque no puedes sostener el mismo nivel de exigencia. Y esto es importante entenderlo así. No es falta de disciplina. La acumulación de fatiga y el contexto no es falta de disciplina. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de cosas que tienen que ver con lo que haces, pero ahora vamos a otra parte que es igual de importante, y es cómo responde tu cuerpo, porque aquí hay algo que tienes que entender sí o sí. Tu cuerpo no es pasivo,
No es que comas menos y simplemente obedezcas sin más, tu cuerpo responde, se adapta y lo hace por intentar mantener el equilibrio y proteger recursos. No porque vaya en tu contra, sino porque está diseñado así. Cuando llevas un tiempo en déficit empiezan a ocurrir varios cambios. Por un lado, el gasto energético puede bajar, no solo por lo que haces, sino por cómo funciona tu cuerpo internamente. Se vuelve un poco más eficiente, ¿no? Intenta ahorrar energía donde puede. No es que sea algo extremo de un día para otro, pero sí es suficiente como para que con el tiempo el déficit que antes funcionaba deje de ser igual de efectivo. Pero donde lo nota la mayor parte de las personas es en el hambre. Aquí es donde la gente suele pensar que todo es mental y no es así. Hay cambios reales, ¿no?, en cómo tu cuerpo regula el apetito. Señales internas que hacen que tengas más hambre y que te cueste más sentirte saciado, claro. Probablemente hayas oído hablar de hormonas como la leptina o la grelina, que no hace falta que te quedes con los nombres, vamos, quédate con la idea importante que es que tu cuerpo empieza a empujarte a comer más, ¿no? Y eso puede hacer que el déficit sea más difícil de sostener. No porque tú no quieras hacerlo bien, ¿vale? Sino porque tu propio cuerpo pues, te lo pone un poco más complicado, ¿no? Además, todo esto también afecta a cómo te sientes en el día a día, ¿eh? El proceso empieza a costar más, te notas con menos energía, entrenar ya no se siente igual, recuperas peor y eso también influye en el progreso. Porque, bueno, si el rendimiento baja, pues el estímulo también puede bajar. Y aquí es donde entra una idea que ayuda a entender por qué no todo el mundo tiene la misma experiencia, ¿no?, perdiendo grasa. Y es que tu cuerpo tiende a estar más cómodo en ciertos niveles de grasa corporal. No es un número exacto, pero sí hay unos rangos en los que tu cuerpo funciona con más normalidad. Y cuanto más te alejas de esos rangos, pues más probable es que aparezcan todas esas resistencias, ¿no?, todas esas alarmas que tiene el cuerpo. Por eso no es lo mismo perder grasa cuando tienes bastante margen que cuando ya estás bastante definido o te has alejado mucho de tu punto de equilibrio. No todas las fases del proceso cuestan lo mismo, digamos, ¿no? Y bueno, y tampoco a todo el mundo le cuesta estar en el mismo punto de grasa, eso también, ¿no? Depende mucho de dónde vienes, de cuánto tiempo has estado con más grasa, ¿no?, de tus hábitos, de tu contexto en general. Y la idea importante aquí también pues es que al principio pues muchas veces todo fluye, pero conforme avanzas pues tu cuerpo va poniendo más resistencia. No es que haga imposible seguir perdiendo grasa, pero sí que el proceso puede que se haga más exigente, ¿no?, más exigente a nivel físico, pero también a nivel mental. Y si no entiendes esto, pues que es muy fácil pensar que estás fallando, cuando en realidad a lo mejor lo que está pasando es que estás en una fase en la que todo pues requiere de un poco más de precisión. Vale, y hay una tercera parte que casi nadie tiene en cuenta y que explica muchísimos estancamientos, y es cómo estás interpretando el proceso y si lo que estás esperando tiene sentido con tu situación, porque aquí no todo es ni fisiología ni conducta. Muchas veces el problema está en las expectativas. Esperar perder grasa demasiado rápido, esperar que el progreso sea lineal, esperar que todas las semanas vayan igual de bien y en cuanto una semana no baja el peso, pensar que algo va mal. Cuando en realidad pues, lo que está fallando pues, es lo que esperas que pase, o sea, tus expectativas, ¿no? Perder grasa no es una línea recta. Hay semanas mejores, semanas peores, semanas planas, ¿no? Y eso entra dentro de lo normal, pero si tú esperas que cada semana sea perfecta y ves resultados cada X, ¿no?, pues cualquier desviación la vas a interpretar como un problema. Y eso te lleva a tomar decisiones antes de tiempo, a cambiar cosas que no tocaban, a meter más precisión quizás de la necesaria, ¿no? Además, hay otra cosa clave, no todo el mundo está en el mismo punto del proceso. No es lo mismo alguien que tiene mucho margen de mejora que alguien que ya está bastante definido, ¿no?, en un porcentaje de grasa bastante bajo para él. Cuanto más avanzas, pues más difícil suele ser seguir progresando al mismo ritmo. Más detalle necesitas, más precisión, más control. Y si no entiendes eso, pues vas a pensar que te estás estancando cuando en realidad estás en una fase que es más exigente. A esto le tenemos que sumar la comparación, ¿no? Ves a otras personas en redes, procesos que no conoces, antes y después sin contexto. Y claro, pues tú comparas tu proceso con algo que no sabes ni dónde viene. Y eso pues al final acaba distorsionando tu percepción, ¿no? Y claro, de aquí tenemos que llegar a algo que es más importante, que es tu contexto de vida, que es el estrés que tienes, el trabajo, la falta de sueño, el poco tiempo, otras prioridades, porque es que a veces el estancamiento no es ningún misterio, es que no tiene por qué haber algo raro, es que lo que estás intentando hacer pues no encaja con el momento en el que estás ni contigo, ¿no? Y cuanto más intentas apretar en ese contexto, pues más te cuesta sostenerlo. Por eso es importante entender que no todo se puede optimizar al máximo al mismo tiempo, y a veces lo que parece un estancamiento pues es simplemente la consecuencia normal y lógica de cómo está tu vida
vida en ese momento y lo que tienes que hacer es ser un poco más realista. Ojo, con honestidad y responsabilidad individual también. Y bueno, una idea importante sobre todo esto que estamos hablando es que no todos los estancamientos hay que arreglarlos, ¿no? Algunos simplemente pues hay que entenderlos y actúas con un poco más de cabeza. Porque hay un punto en el que no se trata de que hagas más, de que te aprietes más, ¿no? Que aquí es donde mucha gente se equivoca. Empieza a apretar más de la cuenta, come menos, mete más cardio, más exigencia en general, vamos, lo de siempre, ¿no? Pero sin pensar si eso tiene sentido en ese momento o si va a tener consecuencias negativas en otras áreas de su vida o de su salud, ¿no? Y claro, muchas veces eso no es que no solo no arregle el problema, sino que lo empeora. Porque el margen que tienes ya es pequeño y lo que hace es forzarlo todavía más, ¿no? Y aquí es donde hay que aprender y saber, pues, cuándo tiene sentido seguir apretando y cuándo tiene más sentido parar un poco y estabilizar. Ya depende del objetivo y el contexto de cada uno, porque mantener, pues también puede ser avanzar, mantener lo que has conseguido, mantener hábitos, mantener un punto al que te ha costado llegar. Y eso es que no es retroceder, eso muchas veces es justo lo que necesitas, para luego poder seguir mejor, ¿no? Que no todo se arregla haciendo más, vamos. A veces pues lo que toca es dejar de apretar y empezar a hacer las cosas con más sentido, teniendo en cuenta el resto de áreas de tu vida y de tu salud. Una vez entiendes por qué te has podido frenar, la siguiente pregunta es ¿qué haces para salir de ahí, ¿no? Porque aquí mucha gente es que mete la pata, empieza a cambiar 1000 cosas a la vez, quita más comida, mete más cardio, se complica la dieta y muchas veces no mejora nada, ¿no? Porque está tocando cosas sin haber entendido antes qué es lo que estaba fallando. Así que el primer paso no es apretar más, el primer paso es revisar bien la situación, ver si de verdad hay un estancamiento, ver los datos con calma, ver si el problema está en cómo estás valorando el progreso, en cómo lo estás haciendo en el día a día o en que el proceso pues, ya se ha vuelto más exigente y necesita ajustes más finos. Y bueno, pues hay que mirar el peso, sí, pero también medidas, medias semanales, fotos, apetito, energía, pasos, sueño, estrés, rendimiento y la adherencia real que estás teniendo al proceso, porque no se puede hacer ese ajuste correcto, ¿no? Si ni siquiera has entendido bien qué pasa. A partir de ahí, pues ya sí, pues se empieza a tocar lo que haga falta, ¿no? En la alimentación, pues lo primero no es siempre comer menos, muchas veces lo primero es comer mejor para poder sostener el déficit mejor. Por ejemplo, revisar si tu dieta tiene demasiadas comidas pues que entran fácil y se hacen poco, o si está montada de forma que te ayude de verdad a llegar bien al final del día. Aquí suele ayudar bastante dar más protagonismo a alimentos que tienen más fibra, ¿no? Que llenan más fruta, verdura, legumbres, también alimentos de baja densidad calórica como la patata, alimentos saciantes en general, arroz, avena, todo eso dentro de una dieta bien montada y equilibrada, ¿vale? Y bueno, menos productos de estos que se comen muy fácil, que apetecen mucho y sacian poco, que no es una cuestión de prohibir alimentos. Es que hay elecciones que hacen mucho más fácil cumplir con lo que necesitas. Insisto, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, todo eso puede mejorar la saciedad, ayudarte a controlar mejor el hambre y hacer que la dieta pues, sea más llevadera. Pero bueno, que tampoco hay que convertirlo en un dogma, que no se trata de meter X alimentos por meter, se trata de montar una dieta que te siente bien, que puedas mantener, que te guste y que te ayude a comer con más control. Con la proteína también conviene no fliparse, porque no hace falta obsesionarse ni pensar que por meter muchísima proteína eso es lo mejor. Si comes bastante bien, pues normalmente esto se suele cubrir sin demasiada dificultad. Y viene bien, sobre todo, pues llegar a unos mínimos para mantener masa muscular y para que la dieta sea un poco más saciante y más estable, ¿no? En general. Con los carbohidratos, aquí también hay que aclarar cosas. El problema no son los carbohidratos, ¿no? Como ya comentaba en este vídeo, que te recomiendo mucho ver, por cierto. Y tampoco la solución es quitarlos porque sí, como se ve tanto en gente que vende cursos sobre dieta y cosas varias por redes sociales. Lo que importa es la cantidad total que comes, de dónde vienen, con qué los acompañas y cómo encajan dentro de tu día a día y tu actividad. No es lo mismo comer arroz, patata, avena, legumbres, verduras, comidas completas con proteína, por ejemplo, ¿no? que ir tirando de galletas, bollerías, cereales azucarados, que eso es que te entra solo y te deja con ganas de más, ¿no? O sea, y no es porque unos engorden y otros no, sino porque no te ayudan igual a controlar el hambre, a rendir igual y tampoco a cumplir tan bien el programa, ¿no? Luego está la distribución de las comidas. Cuántas haces, cómo las repartes, en qué momento del día suele llegar con más hambre. Hay gente que va mejor con pocas comidas más grandes, hay gente que necesita un poco más de estructura, hay gente que necesita plantear mejor ese momento de la tarde-noche, que es donde a la mayoría se le suele torcer todo. Y a veces el cambio no está en comer menos, sino simplemente en organizarlo mejor, ¿eh? Con esto del timing,
hay que poner un poco las cosas en su sitio porque, a ver, para la mayoría de las personas no va a ser lo importante. Mucho más importante es la ingesta total del día, la calidad general de la dieta y la adherencia que te genere por diferentes factores. Ahora bien, pues es que en algunos casos, pues sí que puede tener interés afinar un poco más con eso. Por ejemplo, en personas que entrenan mucho, que hacen sesiones largas, incluso 2 entrenos al día o necesitan cuidar más el rendimiento, pero es que para la mayoría de gente pues no va a ser la clave para mejorar. Otra herramienta útil en algunos casos es no estar recortando sin parar durante meses. A veces compensa más meter una fase corta de mantenimiento, seguir comiendo bien, pero salir un poco del déficit durante unos días o unas semanas. Eso puede ayudar a bajar fatiga, a llevar mejor el proceso y a volver luego con más margen. No como excusa para desconectar sin control, ojo, sino como una estrategia con sentido, ¿no? Con los refits, no sé si os sonará, pues pasa algo parecido. Pueden tener cierto sentido en algunos casos, sobre todo para hacer más llevadero el proceso o para rendir algo mejor en momentos concretos, pero no son magia. No arreglan por sí solo un estancamiento. Si la base está mal, eso no lo soluciona un día alto en carbohidratos o con más calorías. En el entrenamiento también puede haber mucho que revisar. Lo primero es no perder de vista que en una pérdida de grasa no se trata solo de gastar calorías, también se trata de mantener la masa muscular y de seguir mandando esa señal al cuerpo, ¿no? Porque es muy importante que el entrenamiento de fuerza siga siendo una prioridad, que haya intensidad suficiente, que el volumen esté bien ajustado, que no entrenes por cumplir sin más. A veces el problema es que falta estímulo con el ejercicio, ojo, esto lo vemos muchísimo. Otras veces que sobra cansancio y entrenas por entrenar, que eso también puede ser contraproducente y ahí hay que saber diferenciar. Con el cardio igual, o sea, puede ayudar, claro, pero tiene que sumar, no fastidiarte más. Si por meter más cardio recuperas peor, llegas más cansado al entreno de fuerza, tienes más hambre y encima lo llevas peor mentalmente, pues igual ese no es el camino, ¿no? Muchas veces es más inteligente subir el movimiento diario antes que hacer más cardio, o sea, caminar más, moverte más en general. Estar menos tiempo sentado, subir los pasos, eso suele ser mucho más sostenible y en bastantes casos más útil que seguir metiendo restricción en la dieta o añadiendo cardio. Y luego, bueno, hay otra cosa importante, no siempre tienes que entrenar igual, hay momentos para apretar más y momentos para bajar un poco el volumen, descargar o reorganizar la semana, porque a veces el problema no es falta de esfuerzo, es que vienes demasiado reventado como para seguir rindiendo bien. Así que, si de verdad quieres salir de un estancamiento, la idea no es hacer más por hacer más, la idea es ver qué está fallando en tu caso y tocar justo lo que toca. Eso es lo que marca la diferencia entre improvisar y hacer las cosas parándote a valorar bien todo. Y bueno, para cerrar este vídeo quiero que os quedéis con una idea y es que, como hemos visto, estancarte no siempre significa lo mismo. A veces no es que estés estancado, estás interpretando mal lo que está pasando, otras veces sí lo estás, pero el problema está en cómo lo estás haciendo en el día a día o en cómo responde tu cuerpo después de un tiempo o en el punto en el que estás ahora mismo o simplemente en que lo que estás intentando hacer pues no encaja del todo con tu situación. Por eso, intentar arreglar todo haciendo más es que no suele funcionar, porque no todos los estancamientos vienen del mismo sitio. La clave no es hacer más, sino entender mejor. Cuando entiendes qué está pasando, dejas de ir como pollo sin cabeza, dejas de cambiar cosas sin sentido y empiezas a tomar decisiones con mucha más lógica. El problema entonces no es estancarte. Eso es normal que suceda. El problema es no saber por qué. Porque cuando lo entiendes es cuando de verdad puedes avanzar. Y bueno, como buen youtuber de pacotilla, pues no podía faltar recordaros que si este vídeo te ha servido, pues que lo compartas con alguien que está ahora mismo dándole vuelta a su proceso, que seguro que le ayuda. Que si quieres que vea tu caso y entender exactamente qué es lo que está pasando contigo, pues que tienes toda la info ahí en la descripción del vídeo. Ahí puedes ver cómo trabajo y cómo son nuestros servicios y preguntarnos lo que necesites. Y que si te gusta este tipo de contenido, pues que me sigas también por Instagram, que por ahí comparto bastante de esto. Y bueno, que nos vemos en el siguiente.